Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar Segunda Guerra Mundial y Holocausto, ¿sí? Vamos a dedicar la clase de hoy a trabajar estos dos temas, ¿bien? Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Me interesa, más que hacer un desarrollo cronológico del conflicto bélico en sí, que en parte hay que hacerlo y que vamos a hacerlo, eh, analizarlo como un punto y un proceso de quiebre, ¿sí? En la historia mundial, ¿bien? Y también analizar las consecuencias humanas que este conflicto, hasta ahora la guerra más sangrienta, ¿sí? Más brutal que enfrentó la humanidad y que involucró prácticamente a todos los continentes, directa o indirectamente, bien, y que bueno, que tuvo consecuencias humanas sumamente graves, bien, y que también marca un punto de quiebra en los procesos que vamos a analizar a continuación. Bien, entonces, lo que me interesa a mí en este caso, ¿sí? Es analizar no tan solo el conflicto en sí, el conflicto armado en sí, cómo se desarrolló, ¿sí? Sino analizar el antes y el después del conflicto, ¿bien? Y también analizar las consecuencias humanas, ¿bien? Y sociales que tuvo el mismo. Bien. Bien. Las condiciones previas, ¿cómo se desencadena? ¿Cuáles son las causas que llevan, ¿sí? A la Segunda Guerra Mundial? Bien, un poco esto ya lo hemos trabajado, bien, cuando hemos analizado la Primera Guerra Mundial, bien, y posteriormente el avance del fascismo y el nazismo. Bien. Generalmente, ¿sí? Cuando los historiadores se preguntan, bueno, ¿cuáles son las causas, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial? Muchos dicen lisa y llanamente la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Se retrotraen, ¿sí? A el Tratado de Versalles y la situación de inestabilidad que se genera luego del Tratado de Versalles en 1918. En primera medida, y esto ya lo hemos visto particularmente en el caso de Alemania, bien, las imposiciones que se hacen sobre el Estado alemán, bien, el cual se considera como pura y exclusivamente el único responsable del inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, bien, los territorios que son anexionados por las potencias vencedoras, bien, digamos, la imposición de estas anexiones territoriales por parte de Francia particularmente, bien, por parte de los Países Bajos, bien, la separación de Prusia, ¿sí? En el corredor polaco, la limitación, ¿sí? De la capacidad de fuerzas armadas que puede tener Alemania, bien, y las sanciones, las fuertes sanciones económicas que imponen las potencias vencedoras por sobre Alemania, lo cual determinan que a lo largo del siglo XX, y particularmente con la crisis hiperinflacionaria de 1923, llevar las cuentas del Estado, digamos, eh, estabilizar la economía luego de la guerra sea prácticamente muy difícil, dado a que estas sanciones económicas son prácticamente impagables. Bien, entonces, eh, esto va a generar, ¿sí? Una situación, ¿sí? De que el pueblo alemán, o por lo menos los veteranos de la Primera Guerra Mundial, o también buena parte del pueblo alemán, ¿sí? Experimenten como una fuerte humillación. Bien, una fuerte humillación, una imposición y una humillación por parte de las potencias vencedoras, lo cual también, y ya hemos visto también en las clases anteriores, ¿sí? Va a facilitar, ¿sí? Va a ser una de las causas del surgimiento y consolidación del nazismo en Alemania, bien, que es el principal agresor, bien, es la principal potencia agresora, ¿sí? Y la principal desencadenante, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Bien, en este aspecto, ¿sí? Muchos autores también coinciden de que la principal potencia beligerante es aquí y la principal desencadenante, ¿sí? Son las potencias fascistas, ¿bien? Nazifascistas, el caso de Italia y el caso de Alemania, ¿bien? Eh, ¿Por qué? Porque luego de la experiencia tan traumática de la Primera Guerra Mundial, en realidad no, ninguna otra potencia que haya estado involucrada en el conflicto buscaba, ¿sí?
que se desarrolle un conflicto de la misma magnitud que había tenido la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Bien, esta experiencia había sido sumamente traumática, tanto para vencedores como para vencidos. Bien, las pérdidas humanas habían sido gigantes, el desastre económico que viene después y la crisis económica que le sigue durante el periodo de posguerra, sí, va a ser muy difícil de remontar, tanto para vencedores como para vencidos. Bien, y en sí la experiencia de la guerra, bien, de las privaciones, de las pérdidas humanas y todo lo que ello y todo lo que la Primera Guerra desencadenó, van a llevar a que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, como Francia, como la Unión Soviética, digamos, quieran a toda costa evitar un nuevo conflicto. Bien, incluso cuando leemos, ¿sí? Cuando leemos Eric Hobsbawm, y él se pregunta, bueno, ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Además de la que ya hemos mencionado, él dice lisa y llanamente 2 puntos, Hitler. Bien. La idea expansionista de Hitler, no tan solo de Hitler, sino del nazismo en Alemania. Bien. La idea de la constitución del Tercer Reich, ¿sí? Del Tercer Imperio, ¿bien? De un imperio en expansión, ¿bien? Y de un objetivo que está íntimamente ligado al avance imperial y a la destrucción de otras potencias, ¿sí? La guerra como un objetivo, ¿bien? La guerra como un objetivo totalmente marcado. ¿Y por qué, además, se hace en gran parte a Hitler? Me parece que Hitler es un poco reduccionista, sino que tenemos que considerar el fenómeno del nacionalsocialismo como un fenómeno social directamente en Alemania, bien, me parece que esa sería la definición más correcta, bien. ¿Por qué, digamos, va a ser el principal desencadenante de la guerra? Porque lo que hemos visto, bien, prácticamente, y sobre todo desde que Hitler asume el poder, se consolida, y entre 1936 y septiembre de 1939, cuando finalmente se desencadena la guerra, ¿sí? Hitler comienza no tan solo a tomar territorios que habían sido antiguamente anexionados, ¿sí? O quitados del territorio alemán, bien, por las potencias vencedoras, sino también que empieza a avanzar, por ejemplo, sobre Austria, anexiona a Checoslovaquia, bien, que hoy en día son dos países distintos, República Checa y Eslovaquia, y además tiene una fuerte participación en la Guerra Civil Española. Bien. Entonces, ya básicamente hacia mediados de la década del 30 se sabía, bien, que una guerra se iba a aproximar y que este enfrentamiento de alguna u otra manera, más tarde o más temprano, se iba a desencadenar. Bien, la participación de las tropas, no particularmente de las tropas, sino de la aviación alemana, bien, la cual ensaya sus primeras estrategias de bombardeo durante la Guerra Civil Española, y así también el envío de armamentos hacia las tropas franquistas, va también a abrir un escenario previo de un escenario de preguerra, ¿sí? En la cual ya vamos a ver un fuerte enfrentamiento entre las posiciones profascistas y las posiciones antifascistas, ¿bien? O republicanas, en el caso de la Guerra Civil Española. No vamos a tener tiempo en analizar en detalle un fenómeno tan interesante que es la Guerra Civil Española, ¿sí? Vamos a remarcar algunas características muy generales, ¿bien? Tras las elecciones de 1936, cuando Manuel Azaña es elegido presidente de la República Española, ¿sí? Con características que la derecha consideraba de una izquierda intolerable, ¿sí? El general Franco, si se va a levantar en Marruecos, bien, va a ser un levantamiento militar en Marruecos, se va a trasladar, ¿sí? Es Andalucía, y luego, a partir de allí, bien, se van a dar una serie de levantamientos militares, bien, de derecha en España. Bien. Estos militares van a desconocer al gobierno republicano y va a iniciarse una guerra civil, bien, entre el bando franquista, ¿sí? Algunos lo llaman también fascista, bien, y el bando republicano, que es el que defiende, ¿sí? A la presidencia elegida en 1936, pero que se va a tamizar en posiciones muy distintas, ¿sí? Una fuerte participación de un bando republicano que asume muchísimas características, que pueden ir desde el liberalismo, de las reformas liberales, pero fuertemente representados, ¿sí? Por el sindicalismo, perdón, por el anarquismo, bien, por las posiciones anarquistas que eran muy fuertes en España, también por el comunismo, digamos, el bando republicano que va a estar un poco más fraccionado y que va a representar
básicamente esta estrategia de frentes populares, digamos, de independientemente la ideología que posea cada bando, ¿sí? La estrategia en ese momento y sobre todo la estrategia que empieza a consolidar la Unión Soviética, ¿sí? Ante la posibilidad de un avance fascista, de un avance del nazismo en Europa, es la idea de los frentes populares. Bueno, a ver, el enemigo ya no van a ser el enfrentamiento entre las distintas facciones de izquierda, o entre el comunismo y la socialdemocracia, o entre el liberalismo y comunismo, etcétera, etcétera, digamos. Las posturas de los frentes populares, bien, que comienza a emanar sobre todo desde Moscú, es la idea de que el enemigo en común y el enemigo inmediato y el enemigo más peligroso que enfrentan, ¿sí?, tanto las democracias liberales como el comunismo, bien, es el fascismo. Bien. Entonces la estrategia de frentes populares es formar frentes amplios que se enfrenten, bien, ante esta amenaza fascista. ¿Cómo termina imponiéndose el franquismo en España? Digamos, no tan solo porque muchas capas de la población civil van a terminar apoyándolo, y particularmente ciertos sectores del ejército, sino fundamentalmente por un fuerte apoyo, ¿sí?, armamentístico, bien, por parte de la Alemania nazi, ¿sí?, fundamentalmente mediante la provisión de armamentos y también la utilización táctica de nuevas formas de bombardeo. Bien, en el caso de Guernica es uno de los más emblemáticos, bien, los primeros bombardeos masivos en los cuales se ve el efecto que puede tener esta nueva arma tan poderosa, digamos, un arma que se había desarrollado también previamente durante la Primera Guerra Mundial, pero que ya asume otras características y un nivel de destrucción mucho más grande. ¿Bien? Y también hay que decir, y esto es muy importante, que si bien Alemania se involucra de cabeza de alguna forma en este conflicto, dentro del bando republicano, ¿sí?, dentro del bando republicano, él mismo va a recibir una serie de voluntarios, ¿bien?, de voluntarios extranjeros, ¿bien?, y un fuerte apoyo por parte de la Unión Soviética, la cual va a enviar no tan solo armamento al bando republicano, sino también muchas tropas, ¿bien?, no involucrándose directamente, sino como que estas tropas, tanto desde la Unión Soviética como de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de distintas regiones de Latinoamérica, ¿sí?, aproximadamente unas 40.000 personas se considera que fueron a luchar, ¿sí?, en esta lógica de frentes populares del lado del bando republicano. Bien, entonces, si bien va a haber una movilización civil muy importante, bien, de estos defensores o de estos militantes antifascistas a nivel mundial que van a ir a pelear a España, por ejemplo, el caso de Hemingway, si les interesa el caso del mismo y un libro basado en la Guerra Civil Española, lean Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway, es un librazo. Ya le voy a pasar después más literatura excelente sobre la Guerra Civil Española, bien. Pero más allá de este apoyo civil, no va a haber un apoyo oficial de lo que tendrían que haber detenido en ese momento el avance del fascismo y los que estaban más cercanos, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia, los cuales tenían un inmenso temor a desencadenar una nueva guerra. Y lo mismo, ¿sí?, el mismo temor, digamos, a desencadenar una guerra de la misma magnitud que la primera, tenía la Unión Soviética. Bien. Entonces, si bien la guerra comienza formalmente el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invaden Polonia y ya intervienen directamente las tropas francesas y británicas declarándole la guerra a Alemania, digamos, las condiciones de esta guerra en realidad ya se venían manifestando, por lo menos de manera muy clara, desde 1936. ¿Bien? Hay una serie de conceptos que a mí me interesa resaltar, que son sumamente interesantes, ¿sí?, sumamente importantes, de un historiador que venimos siguiendo de manera particular, que es Eric Hobsbawm, que es entender, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial como una guerra civil ideológica internacional, ¿sí? Guerra civil ideológica internacional, perdón. Entre los herederos de la Ilustración y la Revolución Francesa, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, contra la reacción fascista, en este caso Alemania, Italia y Japón. Vamos a desarrollar un poco más de qué se trata este concepto de guerra civil ideológica internacional. Bien,
Hobsbawm considera, y esto es un debate, esto es un tema que es bastante debatido, bien. En la era de las catástrofes y básicamente entre 1918 y 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Hobsbawm, ¿sí?, ve el surgimiento de tres modelos opuestos. ¿Bien? No el surgimiento, sino tres modelos que se oponen fuertemente y que van a ser los que se van a enfrentar durante la Segunda Guerra Mundial. Las democracias liberales, en el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, el comunismo, bien representado por la Unión Soviética, bien, y las potencias fascistas, principalmente Alemania y Italia. Bien, ya vamos a hablar un poco del caso alemán. Bien. ¿Qué es lo que dice Hobsbawm? ¿Por qué se termina dando esta alianza tan extraña, ¿sí?, entre la Unión Soviética, ¿sí?, comunista, y las democracias liberales capitalistas, ¿bien?, que en otro momento podría haber representado, ¿bien?, una alianza realmente muy extraña, ¿bien?, y que representan dentro de las posiciones ideológicas de la época, posiciones que muchas veces se consideran totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque sea una estrategia de lucha contra un enemigo común, ¿sí?, que es el nazismo y el fascismo y la expansión del mismo en Europa. Bien. Él considera que esta alianza se da en estos términos. Bien. Que el verdadero riesgo, ¿sí?, para las democracias liberales y para el comunismo, ¿sí?, no son ellos dos, digamos. El verdadero riesgo para las democracias liberales, dice Hobsbawm, no es el comunismo. El comunismo, luego de la muerte de Lenin y del exilio de Trotsky, digamos, se va a finalizar, ¿sí?, con esta idea de revolución internacional durante el estalinismo, bien, se va a detener, ¿sí?, se va a mantener la idea del socialismo en un solo país, del comunismo en un solo país, bien, el mismo Stalin va a proclamar el fin de la revolución, digamos, y intentar sostenerla y fortalecerla desde la Unión Soviética y no promover necesariamente otras revoluciones en otros lugares del mundo, por lo cual Hobsbawm considera, bien, que no había una amenaza inmediata, ¿sí?, por parte del comunismo, ¿sí?, hacia las democracias liberales. De la misma forma, luego de la intervención, ¿sí?, durante la guerra civil de las potencias, particularmente de las tropas que envían Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que son realmente contingentes muy pequeños para, durante la guerra civil rusa, ¿sí?, paralizar el avance de los bolcheviques. Luego de esto tampoco va a haber un intento militar, ¿sí?, por parte de estas potencias de invadir la Unión Soviética o de destruirla mediante mecanismos militares, ¿bien? Sino lo que se va a hacer es una especie de cordón sanitario, como se nombraba en ese momento, una suerte de pequeño bloqueo, si se quiere, hacia la Unión Soviética, la cual tampoco va a afectar en gran medida a la misma, dado que los mecanismos de desarrollo de una economía basada casi pura y exclusivamente en el mercado interno no lo van a afectar seriamente, y de hecho, como vamos a ver un poco más adelante, la Unión Soviética va a llevar a cabo, sobre todo a lo largo de la década de 1930, un proceso de industrialización sumamente acelerado. Bien, entonces, la principal amenaza tanto para el fascismo como para el comunismo, tanto para las democracias liberales como para el comunismo, era el fascismo. Bien, dado que el fascismo planteaba que sus principales enemigos, ¿sí?, eran justamente el comunismo y también el modo de vida burgués, las democracias liberales. Bien, ambos eran sus enemigos. Bien, y no tan solo en el plano ideológico, sino que los mismos debían ser exterminados mediante el uso de la violencia y mediante la guerra. Bien, y al mismo tiempo Hobsbawm hace una especie de filiación política e ideológica, ¿sí?, entre, por un lado, el comunismo y las democracias liberales, y por otro, el fascismo. Hobsbawm considera, ¿sí?, que tanto las democracias liberales, ¿sí?, como el comunismo hallan su origen común en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Bien, digamos que los principios, los gérmenes ideológicos de estos movimientos surgen de allí. Bien. Mientras que el fascismo y el nazismo se oponen lisa y llanamente a todo lo que ha ocurrido básicamente luego de la Revolución Francesa, ¿sí? Se oponen a todas las reformas sociales planteadas por el liberalismo y planteadas por el comunismo, ¿bien? Y plantean una suerte de vuelta al Estado orgánico, ¿sí?, en términos, digamos, preiluministas, y volviendo de alguna forma a algunos conceptos irracionales o pensamiento mágico, ¿sí?, o conceptos que son la antítesis, digamos, de la
libertad, igualdad y fraternidad planteada por la Revolución Francesa y las derivaciones que posteriormente va a tener, ¿sí? Otros autores, como François Furet, por ejemplo, que ha generado un debate con Hobbes, dicen lo contrario, ¿sí? Que en realidad las posiciones son distintas, ¿bien? Que el único heredero, en realidad, los únicos herederos de la Revolución Francesa y la Ilustración, ¿bien? Son, digamos, son las democracias liberales, ¿bien? Mientras que tanto el comunismo como el fascismo-nazismo comparten un montón de elementos en común, ¿bien? Y que son en realidad los que se oponen al desarrollo, ¿bien? De los postulados en la larga duración, ¿sí? De la Revolución Francesa, ¿bien? Esto es un debate sumamente interesante, ¿sí? Que si tenemos tiempo lo vamos a terminar de desarrollar. Este debate entre François Furet y Eric Hobsbawm, ¿bien? Y los posicionamientos político-ideológicos y cómo situar a cada uno. ¿Bien? ¿Por qué una guerra civil ideológica internacional? ¿Bien? Guerra, obviamente lo sabemos, civil, ¿por qué? Porque no tan solo, bien, va a ser una guerra en la cual se van a enfrentar, ¿sí? Estados-nación consolidados, ¿sí? Sino que se van a dar también una guerra, se va a desarrollar una guerra, sobre todo en los países ocupados por la Alemania nazi, una guerra civil, bien, entre aquellos que buscan eliminar a los ocupantes fascistas, bien, de sus tierras, y aquellos que colaboran con las potencias fascistas, bien. Entonces, la ocupación nazi, si en gran medida, y también podemos verlo previamente, va a desatar, ¿sí? Una lucha entre el pro y el antifascismo, ¿sí? Entre fascistas y comunistas, entre fascistas y liberales, o las posiciones republicanas, como ustedes quieran denominarlas, ¿bien? Que van a llevar a que la guerra no tan solo se desarrolle entre Estados-nación y ejércitos formales, ¿bien? Sino también que tenga un fuerte impacto en la población civil y que en muchos casos la población civil participe de estos enfrentamientos y además va a ser una de las principales víctimas, ¿bien? Y una guerra civil ideológica internacional en la medida en la cual, ¿sí? Lo que se están enfrentando, ¿sí? Son modelos de desarrollo, modelos y postulados ideológicos, ¿bien? Radicalmente distintos. ¿Por qué Hobsbawm lo plantea en estos términos? Porque la Primera Guerra Mundial no necesariamente se había planteado de esta forma, ¿sí? No había un enfrentamiento ideológico, ¿sí? En mayor o en menor medida, monarquías parlamentarias, algunas más liberales, otras menos, algunas conservadoras, otras menos, pero no había un enfrentamiento, digamos, entre el comunismo y el fascismo, o entre el liberalismo y el fascismo, ¿bien? Estos sí van a ser los términos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso él habla de una guerra civil ideológica internacional, que me parece un concepto sumamente interesante y que desborde el marco del Estado-Nación y el enfrentamiento entre países. Bien, digamos, ojo, sí, va a ser un enfrentamiento entre básicamente todos contra Alemania y después contra Japón o Italia. Bien, pero va a desbordar este marco, sí, y digamos la guerra civil que se va a desencadenar de manera paralela, ¿sí? a los terribles enfrentamientos que se dan entre los ejércitos oficiales de cada Estado-nación, también le van a dar una característica muy particular a la Segunda Guerra Mundial. Bien, es por eso, sí, bueno, la estrategia de los frentes populares ya un poco la hemos analizado, pero sigue reproduciéndose, ¿sí? De los frentes populares, la resistencia civil, ¿sí? Que se va a desarrollar particularmente en los Balcanes, en Yugoslavia, en Italia, en Francia, en Polonia, en Ucrania, en lo que actualmente es Bielorrusia, parte de Rusia, en Francia también, ¿sí? Digamos, las milicias armadas civiles que se van a oponer, ¿sí? Y que se van a enfrentar de manera armada, ¿sí? Al ejército nazi, ¿bien? A los ejércitos fascistas, a las tropas fascistas, y por el otro lado también esta polarización se va a dar, ¿sí? También con una fuerte colaboración, depende del lugar y del momento y de las circunstancias, ¿sí? De muchos sectores de la población civil que van a colaborar, bien, con que van a colaborar con los ocupantes nazis y fascistas. Bien. Otra de las características, ¿sí? Y ya vamos a ver sus consecuencias, ¿sí? Es los avances tecnológicos y el desarrollo de armas de destrucción masiva, ¿sí? En este caso no estamos hablando solamente bien de las bombas nucleares, ¿sí? O de la utilización de armamento nuclear, ¿sí? La cual se va a inaugurar al final de la guerra.
¿bien? Sino de una modernización del ejército, ¿sí? Sobre todo, enfrentamientos que ya no se dan solamente entre infantería a pie, sino la infantería mecanizada, básicamente lo que se conoce como, que conocen como los tanques, ¿bien? El desarrollo, ¿sí? de cuerpos de infantería mecanizada, de tanques, bien, de distintos tipos de armamento, cañones autopropulsados, armamento blindado, los cuales van a utilizar en primera medida, y esto va a ser determinante en el primer desarrollo de la guerra, y en la Blitzkrieg, ¿sí? En la guerra relámpago, ¿sí? Las tropas alemanas, bien, que va a permitir avances muchísimo más rápidos, ¿sí? De un lugar hacia otro, ¿sí? La utilización de armamento blindado, además, y la utilización también de artillería móvil, ¿sí? Van a permitir, ¿sí? Que la guerra ya no se estanque en sectores y en trincheras como la Primera Guerra Mundial, sino que sean frentes móviles. Bien, el desarrollo también de las mejoras en la artillería, las mejoras en los armamentos automáticos, en los cañones, etcétera, etcétera, digamos, de las tropas de tierra, van a ser determinantes. Al mismo tiempo, ¿sí? Y esto va a ser un factor determinante, y una de las características de la Segunda Guerra Mundial va a ser el desarrollo de la aviación, bien, digamos, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Aéreas, bien, mucho más específicas, bien, del desarrollo desde grandes bombarderos, ¿sí? Con capacidad de bombardear y de destruir ciudades enteras o de arrasar con frentes enteros, bien, de cazas y de bombarderos, bien, digamos, el desarrollo, ¿sí? De una aviación con una capacidad de destrucción mucho más fuerte, con un alcance, digamos, mucho mayor del que se tenía en la Segunda Guerra Mundial, digamos, bombarderos que salen de Berlín y llegan hasta Londres, bien, digamos, con un alcance mucho mayor y con una fabricación masiva de los mismos. Bien, digamos, el desarrollo de la industria armamentística en este momento se va, cada potencia beligerante, ¿sí? Principalmente la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, digamos, van a orientar pura y exclusivamente su economía en ese momento a la producción masiva de armamentos. Bien, y esto se va a reflejar también en un impacto de destrucción masiva, ¿sí? Sobre las poblaciones civiles y sobre, eh, sí, sobre la población civil y sobre, obviamente, también los distintos ejércitos. El desarrollo de la cohetería, digamos, de los primeros cohetes tácticos, digamos, de los primeros misiles, si se quiere decir, por parte de las tropas alemanas, digamos, hablan ya de un desarrollo, ¿sí? Armamentístico, ¿sí? Con una capacidad de destrucción sin parangón, ¿bien? Y que va a tener efectos terribles, ¿sí? Por sobre todas las regiones que se vieron involucradas en este conflicto. Bien. De la misma forma, el desarrollo de la bomba atómica, bien, que va a abrir, ¿sí? A partir de 1945 una nueva forma y modalidad de enfrentamiento, y el riesgo, el peligro siempre en ciernes de la destrucción masiva de las potencias beligerantes que tengan y que hayan desarrollado armas nucleares. Bien, entonces, otro aspecto, ¿sí? Que me interesa recalcar, ¿sí? Es la población civil como objetivo. Vamos a desarrollarlo también ahora un poco más adelante, ¿sí? Si bien durante la Primera Guerra Mundial había habido considerables bajas civiles, bien, en relación a la Segunda Guerra Mundial esto va a ser muy distinto, ¿sí? Se calcula en realidad que hubo más bajas civiles y más muertos civiles que más muertos, más bajas militares, ¿sí? Hubo más bajas entre la población civil que entre las tropas, ¿sí? Y eso que las pérdidas de las tropas van a ser masivas, ¿bien? ¿Por qué? Porque a partir de este momento del el desarrollo de lo que podemos considerar como la forma más brutal de la guerra total, ¿sí? La guerra no se va a dar tan solo, ¿sí? Contra el enemigo armado, sino que uno de los objetivos va a ser precisamente la población civil, digamos, y la destrucción, ¿sí? De la población civil, y la población civil como objetivo militar, digamos, la destrucción de ciudades, la destrucción de pequeños pueblos, adrede, digamos, la masacre de las tropas que avanzan, digamos, va a ser una forma de desmoralización, supuestamente. Ulises ya, por ejemplo, los bombardeos aliados veían
como una forma de desmoralizar, ¿sí?, al pueblo alemán o a los japoneses, los bombardeos masivos en las ciudades, y también al mismo tiempo una época de brutalización y de salvajismo, de carnicería sin parangón, ¿sí?, en la cual las tropas que avanzaban exterminaban, ya vamos a ver, ¿sí?, a distintas capas de la población, o lo hacían lisa y llanamente por brutalidad e incluso por diversión. ¿Bien? Es una época de extrema crueldad. ¿Bien? Ya vamos a ver esto en el Holocausto. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer entonces ahora, ¿bien?, un rápido análisis, ¿bien?, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Entonces le voy a explicar un poco rápidamente, ¿sí?, porque hay una gran cantidad de documentales, de información. Si ustedes quieren conocer en mayor detalle, bien, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, bien, pueden encontrar realmente una cantidad inmensa de material, ¿sí?, buscando simplemente en YouTube, ¿sí? Hay muchísimas series. Una de las últimas que ha salido, que es muy buena, es la Segunda Guerra Mundial en color, ¿sí? Es un documental hecho por National Geographic y una productora francesa. Lo pueden encontrar en Netflix y lo pueden encontrar en YouTube, bien. Y realmente hay muchísimo material y en líneas generales el estudiante de historia conoce bastante sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vamos a hacer un desarrollo un poco sintético del mismo. Bien. La guerra comienza, ¿sí?, con la invasión de las tropas alemanas a Polonia, bien, en 1939, y antes de esto, antes de que se desate la guerra, digamos, tanto la Unión Soviética, ¿sí?, como el Reino Unido y Francia sabían que la guerra se les venía encima y que las tropas alemanas se les venían encima. Entonces lo que se da en este momento es una especie de búsqueda de pacto con los alemanes, para evitar, ¿sí?, el primer impacto de la guerra, ¿sí?, contra las tropas nazis, ¿sí? Lo que se va a dar en 1939, el pacto entre Molotov y Ribbentrop, ¿sí?, en 1939, va a llevar a que se dé un pacto de no agresión, ¿sí?, entre Alemania y la Unión Soviética, en 1939, ¿sí? Y lo que se pacta en este momento es que tanto las tropas alemanas como las tropas soviéticas van a invadir, ¿sí?, la parte oeste, las tropas alemanas, y la parte oeste, las tropas rusas, y se van a dividir Polonia, ¿sí? Es una forma, ¿sí?, de que en este momento, digamos, los soviéticos, o por lo menos Stalin, considera, ¿sí?, de que Alemania no tiene voluntad de entrar a la guerra, y al mismo tiempo que los alemanes en realidad lo que buscan en primera medida es evitar una guerra en dos frentes, ¿sí? Tener que pelear nuevamente como en la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, en un frente oriental y en un frente occidental. Bien, entonces, una vez que los alemanes se aseguran de que la Unión Soviética no va a intervenir, ¿sí?, invaden Polonia, y lo mismo hace la Unión Soviética. Polonia era aliado, ¿sí?, tanto del Reino Unido como de Francia, lo cual desencadena, ¿sí?, que una vez que en septiembre, 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, ¿sí?, esto va a llevar a que automáticamente o unas horas después, ¿sí?, el Reino Unido y Francia, bien, le declaren la guerra a Alemania. Bien, luego Alemania sí va a tener una serie de campañas, básicamente, digamos, la invasión de Polonia va a ser sumamente rápida, ¿bien?, y la victoria de Alemania sobre Polonia va a ser sumamente rápida, ¿bien? Y la derrota de las tropas polacas se va a dar de una manera extraordinaria, ¿bien?, sobre todo por las nuevas técnicas y estrategias de lo que se conoce como la guerra relámpago, ¿sí?, la cual generalmente consta de un primer... un segundito. La estrategia de la guerra relámpago básicamente siempre es un bombardeo previo de la fuerza aérea sobre las posiciones enemigas, seguido de un bombardeo masivo de la artillería, y luego posteriormente avanzan las tropas de tanques, ¿sí?, la infantería mecanizada, ¿bien?, y luego por detrás van oleadas masivas de infantería, ¿bien? El desarrollo, ¿sí?, y la disociación entre la infantería mecanizada y la infantería, ¿sí?, van a llevar a que el avance y la destrucción, digamos, la utilización táctica del tanque va a llevar a que
la derrota, ¿sí?, de las tropas que se enfrentaban a la Wehrmacht, digamos, a la infantería alemana, ¿sí? Digamos que la Wehrmacht avance de manera muy rápida y obtenga victorias realmente muy rápidas y devastadoras por sobre el enemigo, ¿sí? Y guerra relámpago porque la estrategia es golpear duro y golpear muy rápido, ¿ven? Y no darle el tiempo al enemigo de reaccionar y luego cercarlo o ir avanzando, ¿sí?, irlo exterminando en la medida en cual el ejército va retrocediendo. Bien, luego hay una etapa de hasta 1940, ¿sí?, en la cual, perdón, me fui a las ofensivas aliadas, se van a dar distintos avances. Yo solamente quiero ahora hacer una caracterización de lo más importante. Sí, se va a dar un avance de los estados de las tropas alemanas, ¿sí?, algunas incursiones sobre los estados bálticos, particularmente Noruega y Suecia, ¿sí? Y al igual que Dinamarca y los Países Bajos, ya vamos a ver más adelante, con el objetivo, ¿sí?, de aprovisionarse de hierro y de controlar, ¿sí?, el Mar del Norte y el Mar Báltico. Bien, una segunda etapa fundamental va a ser el enfrentamiento, ¿sí?, entre Alemania y el Reino Unido y Francia en el territorio francés. Bien, lo que se va a dar, sí, va a ser una estrategia. Los franceses habían construido a lo largo de toda la frontera entre Francia y Alemania, ¿sí?, la línea Maginot, que era una línea fortificada y prácticamente impenetrable a lo largo del territorio, bien, pensando en que cualquier guerra que podría llegar a desarrollarse se iba a desarrollar de una manera similar a la Primera Guerra Mundial. Bien, y posicionan sus tropas, y tanto las tropas francesas como las británicas, se posicionan aquí en la frontera con los Países Bajos, ¿sí?, pensando que todo este frente estaba cubierto y que cualquier invasión, bien, iba a darse por ahí. Lo que hace es una estrategia de diversión y de engaño, ¿sí? Las tropas de Hitler hacen lo siguiente, ¿sí?, también posicionan sus tropas aquí sobre los Países Bajos, invaden Bélgica y Holanda, bien, por lo cual todas las tropas piensan que la invasión, las tropas francesas y británicas piensan que la invasión se va a dar por acá, pero en realidad lo que termina siendo, ¿sí?, una estrategia que toma el alto mando alemán es penetrar por la zona menos protegida de la línea Maginot, que es el bosque de las Ardenas, bien, que se pensaba que era impracticable una invasión por allí, dado que es un bosque muy tupido. Bien, sin embargo, las tropas alemanas, bien, van a penetrar rápido y fácilmente, ¿sí?, se va a dar una invasión masiva por las Ardenas, ¿sí?, y al mismo tiempo se va a dar por aquí una invasión muy fuerte, ¿sí?, que va a llevar a que las tropas, el grueso de las tropas aliadas se vean, ¿sí?, cercadas, ¿sí?, en esta zona norte de Francia, bien, y se va a dar un avance realmente rapidísimo, bien, de las tropas alemanas hacia el resto de Francia, hacia el sur, bien. Entonces, esto va a tener un impacto psicológico muy fuerte, bien. Esto va a tener un impacto psicológico muy fuerte, dado a que Francia era un bastión, y había sido a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial un bastión que los alemanes no habían podido derrotar, ¿sí? La derrota en prácticamente un mes de las tropas francesas y británicas en conjunto, este avance tan rápido de las tropas alemanas, la descoordinación total de las tropas aliadas, ¿sí?, va a tener un fuerte impacto psicológico, ¿sí? Entonces, finalmente las tropas británicas y francesas van a quedar en Dunkerque, ¿sí?, cercadas allí, van a ser extraídas, ¿sí?, mediante una operación bastante exitosa por parte de tanto la Marina como la población civil, que van a lograr extraer y llevar hacia Gran Bretaña buena parte de estas tropas, y el avance hasta París y hacia el resto de Francia se va a dar de manera muy rápida, ¿sí? Entonces la victoria de Alemania sobre Gran Bretaña sí va a tener un profundo impacto psicológico y va a eliminar prácticamente cualquier oposición sobre el continente, y a partir de allí se va a desarrollar una larga guerra, ¿sí?, básicamente se conoce como la batalla de Gran Bretaña, ¿sí?, en la cual, ¿sí?, la Fuerza Aérea Alemana, ¿sí?, va a bombardear sistemáticamente el territorio de Gran Bretaña. Bien,
Eh, Luego de esta primera fase de la guerra, ¿sí? Vamos a seguir, denme un segundo, se va a dar en 1941, bien, la fase de lo que va a ser el desarrollo, ¿sí? De la guerra en la cual ya se van a ver involucrados, ¿sí? Todas las grandes potencias, bien. Confiado Hitler de que el Reino Unido está contenido, de que Francia ya está derrotada y de que Estados Unidos no está en capacidad de intervenir, ¿sí? Lo que va a hacer Alemania, ¿sí? Lo que va a hacer Hitler es declararle la guerra, ¿sí? A la Unión Soviética y a Estados Unidos en 1941, lo cual va a ser visto como un error estratégico, ¿sí? Por parte de Hitler, ¿sí? O una especie de política megalómana por parte del dictador, que lo va a condenar, ¿sí? A tener que pelear en dos frentes, incluso vamos a ver que van a ser varios frentes más, ¿bien? Y tener que enfrentarse a dos inmensas potencias como era la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿bien? La declaración de la guerra se da cuando ya las tropas alemanas están avanzando sobre la Unión Soviética, ¿bien? Y la guerra en la cual se van a enfrentar entre el 41 y el 45 las tropas alemanas, ¿sí? Y las tropas de la Unión Soviética a lo largo de todo este territorio, ¿sí? Va a ser considerada como el enfrentamiento bélico más grande del mundo, o un enfrentamiento bélico que no tiene ningún parangón, bien, en la historia militar moderna, bien. Van a ser inmensos frentes, ¿sí? Inmensos frentes, se va a luchar en un territorio inmenso, van a participar tropas, este, prácticamente las tropas de la Unión Soviética van a rondar entre los 20 y 25 millones de, de soldados armados, bien, Alemania también va a movilizar una inmensa cantidad, prácticamente 8 millones de soldados van a invadir, o incluso más, en las distintas oleadas, ¿sí? En la Unión Soviética, ¿sí? Y el enfrentamiento de la cantidad de tropas, la destrucción que se va a dar, sobre todo en la zona que se halla entre Berlín y Moscú, ¿sí? No va a tener parangón. El frente oriental, ¿sí? Lo que se conoce como el frente oriental, va a ser el enfrentamiento bélico más grande en la historia de la humanidad hasta el momento. Bien. Los alemanes van a avanzar rápidamente, bien, hasta Leningrado, la cual van a acercar, van a llegar a las afueras de Moscú, bien, y en un gran esfuerzo sí que hacen las tropas soviéticas, sí, que ya prácticamente y en un momento se creen derrotadas, dado que Stalin consideraba de que Hitler no iba a invadir la Unión Soviética, dado que eso era un gran riesgo desde su punto de vista, en la medida en la cual habría dos frentes, bien. Esto va a llevar, ¿sí? A que haya en el invierno de 1942, si no me equivoco, ¿sí? Un fuerte contraataque de las tropas soviéticas que van a lograr repeler y parar de momento, ¿sí? El avance de las tropas alemanas. Bien, el invierno ruso es famoso, ¿sí? Básicamente porque el frío que hace obviamente congela a las tropas, ¿sí? Tropas alemanas que no estaban preparadas en un momento para una invasión en invierno, bien, que se empiezan a congelar allí, bien, y luego, ¿sí? Cuando viene las temporadas de lluvia, los tanques se empantanan, por lo cual, digamos, cualquier invasión, ¿sí? Hacia la Unión Soviética, bien, debe afrontar estas condiciones climáticas extremas y además en uno de los inviernos más fríos del siglo XX que se ha dado, con temperaturas que llevan a 20, 25 grados bajo cero. Bien, el avance de las tropas alemanas en la Unión Soviética va a ser arrolladora, ¿sí? La masacre tanto de las poblaciones en Ucrania, en lo que hoy en día es Bielorrusia, en el territorio ruso, ¿sí? Van a ser devastadoras, bien. La ocupación y el cerco de Leningrado va a durar prácticamente 2 años, bien. Y esta va a ser una primera etapa de la guerra, bien, del frente oriental. El quiebre en la guerra, ¿sí? Del frente oriental, ¿sí? Una de las estrategias que va a seguir Stalin, ¿sí? Va a ser el de mover toda la industria armamentística, ¿sí? Toda la industria armamentística soviética la va a reinstalar, ¿sí?
en la zona de Siberia, por lejos, ¿sí? Lejos del alcance de la Fuerza Aérea Alemana, ¿sí? Y a partir de ahí se va a dar un proceso de fabricación masiva y sin parangón, o por lo menos solo comparable con el de Estados Unidos, de producción de armamento, y al mismo tiempo, ¿sí? Hacia 1942, ¿sí? Va a haber una serie de comunicaciones secretas entre el Estado soviético y el japonés, en el cual, digamos, se van a asegurar, ¿sí? De que no va a haber un enfrentamiento entre ambas potencias, ¿bien? Lo cual obviamente complejizaría a la Unión Soviética tener que abrir un nuevo frente y al mismo tiempo Japón tener que abrir un nuevo frente. Bien, el punto de inflexión se va a dar en la batalla de Stalingrado, sí que se va a desarrollar entre mediados de 1942, ¿sí? Hasta febrero de 1943, donde en una batalla sumamente sangrienta, donde prácticamente van a morir se habla entre 1 millón de civiles y militares y 3 millones de civiles y militares. Estamos hablando de enfrentamientos que tienen un nivel de mortandad, digamos, una carnicería sin parangón, ¿sí? Las tropas soviéticas van a lograr detener y derrotar, ¿sí? A las tropas a las tropas alemanas, ¿sí? Las cuales van a empezar a retroceder, ¿sí? Paulatinamente, ¿sí? En estos frentes, ¿sí? Se va a dar una invasión masiva, ¿sí? De tanques y de aviación, ¿sí? Y la formación del ejército de tierra más grande, por lo menos en, en cantidad de efectivos, ¿sí? El desarrollo este, de tanques de última generación y también de aviación de última generación, ¿sí? La invasión masiva sobre las tropas alemanas van a hacer que éstas retrocedan hasta un punto en el centro, ¿sí? También, ¿sí? Se va a romper el cerco de Stalingrado, digamos, perdón, de Leningrado, bien lo que hoy en día es San Petersburgo, ¿sí? Y se va a dar una batalla, ¿sí? En lo que se conoce como Kursk, ¿sí? Que en realidad Kursk es una localidad, bien, pero en realidad el frente de batalla va a ser inmenso, casi 300 kilómetros, donde se van a enfrentar, ¿sí? Nuevamente en una batalla bastante decisiva la Unión Soviética este, eh, y las tropas alemanas, y van a ser finalmente derrotadas. Las tropas alemanas en realidad no van a poder romper el frente ruso, por lo cual se va a dar un contraataque soviético que va a ser prácticamente imparable, ¿sí? Y que no se va a detener hasta llegar a Berlín, ¿sí? En abril de 1945. Bien, el avance de las tropas soviéticas y la destrucción de las tropas alemanas, básicamente, ¿sí? Entre mediados y finales de 1943, 1944 y 1945 va a ser arrollador y se va a dar de manera tan rápida como el avance alemán se ha dado sobre la Unión Soviética. Bien, por otro lado, ¿sí? Y volviendo para atrás, ¿sí? A partir de 1941, luego del bombardeo de Pearl Harbor, ya vamos a ver el otro frente, ¿sí? Se va a dar, vamos a ver el avance de las tropas aliadas. Bueno, acá estamos viendo, ¿sí? El avance de las tropas rusas, bien, sobre Alemania, bien. De manera paralela, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, bien, se van a abrir distintos frentes, lo cual va a hacer que las tropas alemanas se dispersen por todos lados. Bien, la estrategia de Churchill no es solamente la de invadir Francia, que era el principal objetivo, sino de dispersar las tropas alemanas en distintos frentes. Bien, es por esto que en primera medida el Reino Unido, ¿sí? Y con fuerte apoyo armamentístico y luego de tropas militares, iban a abrir un segundo frente, ¿sí? En toda la zona del Magreb, bien, entre las tropas alemanas, bien, y las tropas, por un lado, digamos, las tropas aliadas, tanto tropas británicas, en parte francesas y en parte estadounidenses, van a abrir un nuevo frente aquí, ¿sí? En la zona del Magreb, del norte de África, bien, y una vez que derroten a las tropas alemanas, ¿sí? Van a practicar una invasión bastante infructuosa, ¿sí? Por Italia, ¿bien? Que la idea era justamente abrir un nuevo frente, ¿sí? Y ver si se podía penetrar en Alemania por el sur, ¿bien? Y al mismo tiempo empezar a sacar del juego a las tropas italianas, ¿sí? Dado que Benito Mussolini, como ya sabemos, era aliado de Alemania, bien, sacar a Italia del juego y
al mismo tiempo ver si podían penetrar por el sur a Alemania. Bien, esta va a ser una campaña bastante tortuosa, ¿sí? Dado que van a estar detenidos en distintas líneas, bien, sobre todo en líneas fortificadas en zonas montañosas, lo cual va a complicar el avance de los aliados, pero los cuales finalmente en 1944 van a superar las fronteras italianas. La gran invasión, ¿sí?, de las tropas aliadas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, incluso algunas tropas polacas, digamos, tropas que después que habían logrado llegar al Reino Unido, bien, y que luego se van a sumar en la guerra, se va a dar en lo que se conoce como el día D, la invasión a Normandía, en Francia, bien, el 6 de junio de 1944, cuando ya los soviéticos estaban avanzando fuertemente por sobre Alemania. Bien, si bien va a haber un primer avance detenido en la zona de Caen, luego la liberación de Francia por parte de las tropas aliadas va a ser relativamente rápida. Bien, luego va a haber un pequeño estancamiento, ¿sí?, de estas tropas, ¿sí?, en las fronteras alemanas, bien, y luego se va a dar la penetración de las tropas aliadas en Alemania, bien, las cuales se van a encontrar finalmente en 1945 con las tropas de la Unión Soviética, si no me equivoco, sí, también en mayo o abril de 1945, no me acuerdo bien en este momento. Bien, entonces Alemania va a ser finalmente derrotada, ¿sí?, en un esfuerzo coordinado, ¿sí?, de presión por parte de dos frentes, y en el cual la Unión Soviética, ¿sí?, va a ser de alguna forma como el gran ganador. Gran ganador entre comillas, porque se calcula que murieron entre 20 y 30 millones de civiles y militares de la Unión Soviética durante esta guerra, que fue realmente una auténtica carnicería. ¿Pero por qué? Porque al comienzo de la guerra nadie pensaba que la Unión Soviética podía enfrentarse a Alemania o incluso derrotarla. Bien, lo que conocen los rusos como la Gran Guerra Patriótica, ¿sí?, esta gran guerra que primero tiene sus antecedentes en la derrota de la invasión napoleónica, ¿sí?, y luego en la derrota de la Alemania nazi, ¿sí?, va a ser un hito histórico fundamental, ¿sí?, del sacrificio y de la victoria, ¿bien?, y del esfuerzo del pueblo soviético por sobre la invasión de lo que ellos denominaban como las hordas fascistas. Bien, y además al mismo tiempo va a revelar una capacidad de producción armamentística y un desarrollo tecnológico y un esfuerzo sobrehumano y prácticamente increíble, porque realmente nadie pensaba a inicio de la guerra que la Unión Soviética estaba en condiciones de enfrentarse a Alemania, y el hecho de que la derrote y el hecho de que sean incluso los soviéticos quienes toman Berlín, lo van a posicionar a partir de 1945 como una de las dos principales y superpotencias que van a definir la Guerra Fría, la cual vamos a ver más adelante. Bien. Por otro lado, el frente que se desarrolla en el Pacífico, ¿sí?, Japón, ¿sí?, digamos, la guerra se va a iniciar, ¿sí?, con el bombardeo a Pearl Harbor, ¿sí?, que era una base estadounidense en 1941, a partir de lo cual, ¿sí?, el imperio japonés, ¿sí?, va a empezar a eliminar una por una y de una manera muy rápida, una suerte de guerra relámpago, aeronaval y también con invasión de infantería, ¿sí?, de todo lo que eran las posesiones y colonias británicas y francesas, las cuales van a ser rápidamente tomadas por los japoneses, e incluso, ¿sí?, con la posibilidad de invadir Australia, cosa que no sucede, pero bueno, esto se ve en cierre. Bien, a partir de allí Estados Unidos va a verse involucrado en dos frentes, por un lado el frente del Pacífico y por el otro el frente contra la Alemania nazi. Bien, el desarrollo industrial, bien, de Estados Unidos va a ser impresionante, el desarrollo armamentístico de Estados Unidos va a ser impresionante, dado a que no tan solo va a crear un ejército inmenso que va a actuar en dos frentes inmensos, ¿sí?, y que va a requerir una inmensa cantidad de tropas, sino que al mismo tiempo, ¿sí?, van a desarrollar distintas estrategias, ¿sí?, van a desarrollar una flota armada impresionante y la cual se va a desarrollar sumamente rápido, ¿sí?, y el esfuerzo de guerra va a posicionar, ¿sí?, definitivamente a Estados Unidos como la principal
potencia económica y militar, ¿sí?, del mundo occidental, ya muy lejos de cualquier competidor. Bien, se va a dar una estrategia de enfrentamiento, por un lado, ¿sí?, un avance de la Marina estadounidense, ¿sí?, sobre estas distintas islas del Pacífico, y por otro, la toma de distintas islas por parte de los ejércitos de tierra e infantería, los cuales van a ir también obviamente con la participación de tropas australianas, neozelandesas, y en menor medida británicas, van a ir cercando Japón hasta que finalmente sí van a derrotarlo en 1945 con la utilización de armas de destrucción masiva, ¿sí?, en lo que todos conocemos como la primera utilización de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Previamente, Japón va a ser terriblemente bombardeado, ¿sí?, y Japón, que era una potencia realmente también de primer orden a nivel naval, ¿sí?, a nivel territorial, ¿sí?, va a ser finalmente también derrotado por Estados Unidos. Y allí entonces, en agosto de 1945, con la derrota de Japón, va a terminar formalmente la Segunda Guerra Mundial. Bien. A mí lo que me interesa destacar en este caso, ¿sí?, no es tan solo, ¿sí?, el desarrollo de la guerra en sí, sino las consecuencias humanas y la brutalización, ¿sí?, y la deshumanización que va a acarrear el desarrollo de la guerra en los distintos frentes. Bien, en este aspecto, ¿sí?, hablando del frente del Pacífico, la lucha en estas pequeñas islas del Pacífico va a ser particularmente cruel y particularmente sangrienta, ¿sí? El frente del Pacífico va a ser realmente un frente también en el cual, digamos, esta lucha hasta el final, sobre todo la negativa de las tropas japonesas a rendirse, digamos que era totalmente deshonroso rendirse, que la única forma de lucha era luchar hasta morir, hasta el final. Bien, y en el caso de quedarse sin municiones o verse como prisionero, atentar, ¿sí?, al estilo kamikaze contra el enemigo, o lisa y llanamente suicidarse. Bien, entonces vemos que los extremos de los cuales se desarrolla esta guerra no tienen parangón. Bien. Otro frente de guerra sumamente importante que se desarrolla es el que se desarrolla en el territorio chino, ¿sí? Un frente un poco olvidado, pero que realmente es un frente fundamental de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el desarrollo posterior de lo que va a ser la República Popular China. Lo vamos a ver cuando analicemos específicamente el desarrollo de China, bien, desde el último emperador hasta la revolución comunista y posteriormente la muerte de Mao Zedong. Bien. Ahora lo que quiero que tratemos, ¿sí?, es el holocausto o los holocaustos, ¿sí?, no tan solo la SOA, digamos. La SOA es el término que le da el pueblo judío, ¿sí?, al holocausto nazi llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, sino el exterminio también de muchísimas otras poblaciones dentro de las lógicas de la biopolítica y del racismo de la Alemania nazi, ¿bien?, que era un elemento que habíamos dejado, ¿sí?, para analizar, ¿sí?, en el ámbito de la guerra. Bien. En este aspecto es muy importante decir, ¿sí?, que no era una invención original, ¿sí?, del pensamiento de Hitler o del nacionalsocialismo alemán, ¿sí?, esta idea de las sociedades racializadas, las sociedades racistas, de las razas superiores, las razas inferiores, razas más evolucionadas, razas menos evolucionadas, más civilizadas, menos, etcétera, etcétera. Bien, sino que estos postulados, y ya lo hemos visto a lo largo del desarrollo del imperialismo, bien, van a ser consideradas como una serie de ideas científicas en ese momento, y estoy haciendo comillas porque no son ideas científicas que tengan una raigambre científica de ninguna forma, sino que eran postuladas, ¿sí?, por ciertos pensadores que en ese momento eran considerados como científicos. Por ejemplo, la idea del darwinismo social de Spencer, entre muchísimos otros pensadores positivistas, que van a tener una fuerte raigambre, ¿sí?, que van a tener una fuerte influencia, no tan solo en el pensamiento de la época del desarrollo del positivismo, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que van a continuar, ¿sí?, desarrollándose, ¿bien?, a lo largo del siglo XX, y que van a tomar una particular importancia en Alemania. ¿Bien? La historia del antisemitismo es realmente muy antigua.
este caso nos referimos al antisemitismo porque van a ser una de las principales víctimas del avance del nazismo en Europa. Bien. Pero no era particularmente a lo largo del siglo XIX Alemania una de los países que podríamos considerar como los más antisemitas de la Europa de la época. En realidad, si nosotros analizamos, podemos ver del siglo XV en adelante, el exilio y, no el exilio, sino la expulsión de los judíos en España y Portugal durante el reinado de los reyes católicos, los pogromos que se dieron a fines del siglo XIX en Rusia, en Polonia, las manifestaciones antisemitas, sobre todo en el caso de Dreyfus, en Francia, bien, digamos, los antecedentes del antisemitismo, bien, estaban establecidos en distintos lugares de Europa, ¿sí? Y no era un fenómeno entonces, ni los planteamientos racistas ni el antisemitismo no eran, digamos, algo totalmente novedoso y que se haya desarrollado pura y exclusivamente por parte de la Alemania nazi. Bien. La idea de la biopolítica y la remodelación biológica de la humanidad, bien, es una de las características, ¿sí?, del nazismo. Bien. Digamos, una política que tiene objetivos biológicos y raciales. Bien. Esto es obviamente algo totalmente irracional. Bueno, obviamente que ustedes lo saben, ¿bien? Pero la idea, digamos, de que no tan solo es parte de mi política para expandirme por sobre Europa, hacer un imperio, sino llevar a cabo, ¿sí?, una política basada en supuestos pensamientos basados en la biología y en el predominio de una raza superior por sobre otras inferiores. Bien, esta remodelación biológica y este objetivo biopolítico, ¿sí?, la biopolítica es originalmente un término que acuña y define Foucault, ¿sí?, pero que retoma Traverso en el texto que estamos viendo y que es sumamente importante en su Traverso, ¿sí?, una política que tiene un objetivo, ¿sí?, el objetivo de imponer, ¿sí?, una raza superior, darle un espacio vital en el cual habite y exterminar, ¿sí?, a otras razas consideradas como inferiores. Bien, esta es una de las características centrales del pensamiento biopolítico que se desarrolla a lo largo del nazismo y que es uno de los factores por los cuales es más conocido el nazismo en Alemania. Bien. Esto parte también de una fuerte deshumanización de la cultura judía y de la construcción del judío como enemigo, ¿sí?, al cual se le atribuyen un montón de características, ¿bien?, que tienen que ver con una suerte de antítesis de lo que supuestamente representa el espíritu alemán. ¿Bien? El judío como capitalista, como usurero, como banquero, que explota a las clases trabajadoras, pero también al mismo tiempo el judío como comunista, ¿sí?, la palabra que utilizaba Hitler era el bacilo judío bolchevique. Fíjense la afiliación que establece allí Hitler entre los judíos y el comunismo, bien, también como sujeto de perversión que persigue niños, que los secuestran, digamos, toda una suerte de pensamiento mágico, bien, el pensamiento irracional, bien, que tiene en realidad orígenes muy antiguos, pero que en este caso son tomados como políticas de Estado. Bien, son tomados como políticas de Estado y son difundidos, ¿sí?, por la propaganda nazi, ¿sí?, son difundidos por la propaganda nazi, ¿sí?, hacia el resto de la población. Bien, esto es una diferencia fundamental. Estos ya no son pogromos simplemente que se desarrollan entre el mismo pueblo o entre distintos sectores de derecha de la población, sino, digamos, que son tomados como políticas de Estado contra las poblaciones judías. Bien, no tan solo contra las poblaciones judías, ¿sí?, sino que los alemanes, bien, la Alemania nazi iba a considerar, ¿sí?, a todo, básicamente todo aquel que no fuera perteneciera a la raza aria era una raza inferior, bien, empezando por los judíos, por los eslavos, término que se refiere muy ampliamente a todos aquellos que habitan en la ex Yugoslavia, en Ucrania, en toda la zona de lo que era la Unión Soviética, la fuerte persecución que se va a dar contra los gitanos, la fuerte persecución que se va a dar contra las poblaciones homosexuales, incluso la esterilización e incluso la eliminación, ¿sí?, de
las personas con síndrome de Down, digamos, esta remodelación terrible esta remodelación biológica de la población, digamos, no tan solo va a alcanzar a los judíos, ¿sí? Y que también va a ser particularmente cruel con el resto de las poblaciones de Europa del Este. Bien, entonces, esto lo analiza, ¿sí? Este binomio, ¿sí? Estos pensamientos tan básicos y tan nocivos, suelen siempre partir de pensamientos binómicos racistas, ¿bien? Y en este caso se da el enfrentamiento entre, perdón, el error acá, entre cultura y civilización, ¿sí? La cultura alemana que se enfrenta a esta civilización burguesa, capitalista, deshumanizada, a todo aquello que surge, esta civilización que surge de la ilustración y del iluminismo, que se opone a la auténtica cultura alemana, bien, esta civilización representada por los valores del liberalismo y del comunismo, que se opone a la cultura supuestamente sana y ya vamos a ver qué características tienen este binomio del pueblo alemán, ¿sí? Esto lo desarrolla muy bien Traverso, ¿sí? La posición entre arios y judíos, la construcción del ario, digamos, es una construcción folclórica, mitológica que hace Hitler, bien, el ario, ustedes como saben, ¿sí? En realidad son migraciones poblacionales muy antiguas que provienen de la India, bien, y que tienen hoy en día mucho que ver, ¿sí? Tampoco hay una construcción historiográfica seria por parte del nazismo, sino que se construye la idea de que el pueblo ario es del auténtico pueblo alemán, e incluso se toman algunos símbolos como la esvástica, si la esvástica era en realidad anteriormente es un símbolo que proviene del hinduismo, bien, y que se utilizaba incluso antes del nazismo como un símbolo de cábala, de buena suerte, ¿sí? De algo que da buena suerte, ¿sí? Lo utilizaban, por ejemplo, los timberos, bien, como símbolo de buena suerte, y lo retoma Hitler, ¿sí? Retoma la esvástica, rota un poco y forma con eso el símbolo de la bandera nazi, ¿sí? Que está también hecho con el color rojo, bien, que de alguna forma también imita bien, el color de la movilización de las masas en ese momento del comunismo, disputa ese color, ¿sí? En la disputa por la atracción de la clase obrera, ¿bien? Es una mezcolanza de muchísimas cosas esta construcción de los barrios, ¿bien? La oposición entre el campo y la ciudad, ¿sí? El campo como lo rural, el campesino, el hombre que viste de forma tradicional, que tiene valores puros germánicos, contra la ciudad como una forma de perversión, ¿sí? Como una forma de avance del comunismo, del liberalismo, de la perversión social, ¿sí? La sabiduría, bien, el pensamiento, si bien la Alemania nazi se va a montar sobre un sistema tecnológico que hasta ese momento no tenía parangón, ¿sí? Digamos, no es que la ciencia va a ocupar o va a ser desplazada, ¿sí? Sino que todo el sistema, digamos, armamentístico y el desarrollo tecnológico del nazismo en esa época es impresionante, ¿sí? Sin embargo, el científico de ninguna forma va a ser proclamado como un prohombre o como un ejemplo social, ¿sí? Sino que lisa y llanamente la ciencia servía al proyecto imperial nazi, ¿bien? Digamos, pero lo que rescata es el nazismo, es esta sabiduría preiluminista, ¿bien? Esta sabiduría empírica, supuestamente, que posee el hombre de campo, el hombre puro, que quiere representar el nazismo, esta especie de mezcla de caballero teutón de la época, de la mitología alemana, etcétera, etcétera. Este hombre sabio que se opone a este racionalismo frío, intelectual y científico que tanto ha perjudicado, ¿sí? A este intelectualismo, ¿sí? A este intelectual liberal, al intelectual comunista, que son vistos como el enemigo, ¿bien? De del nazismo, ¿bien? Y la idea del irracionalismo, ¿sí? Como eje central. Obviamente que ellos no dicen que tienen un pensamiento irracional, pero la vuelta del irracionalismo como eje articulador de todo el pensamiento y la estructura nazi, digamos,
también sumamente vinculado a una idea de que se precisa una población con mucha fe y muy poco conocimiento, digamos. La idea de una población que solamente tiene que responder al régimen y tener obediencia, pasión y sacrificio absoluto al régimen y no andar haciendo ningún tipo de planteamiento científico, ideológico, planteamiento de la ciencia social o mayores reflexiones sobre lo que está pasando. Bien, entonces este binomio tiene que ver también con este tipo de pensamiento del nazismo. La comunidad contra el individualismo, la idea de que los valores alemanes son el pensamiento de la comunidad, que representa a toda la comunidad, contra el individualismo del capitalismo, el individualismo que ha llevado al desastre que han producido los liberales en Alemania durante la Primera Guerra, durante la crisis, ¿sí? El héroe contra el comerciante, la idea de la rehabilitación de la figura heroica, ¿sí? Hitler entre ellos, ¿sí? De la figura heroica, negada, violenta, machista, y que toma el destino por las armas, digamos, contra esta idea de burgués, de comerciante, de especulador, de agiotista, de usurero, muchas veces encarado en la burguesía y también en el judío. Bien, lo concreto contra el abstracto, también que era lo que nos estábamos refiriendo previamente. Este binomio está muy bien desarrollado, bien, en el texto de Kershaw. Bien, entonces, bueno, no tan solo se va a dar la persecución, ¿sí? De lo que acá lo pongo entre comillas, ¿sí? Porque este término tan despectivo surge del vocabulario nazi, particularmente de Hitler, ¿sí? Del vacilo judeo-bolchevique internacional, esta especie de conspiración entre los judíos y los bolcheviques y el sionismo internacional para derrotar a las fuerzas del nazismo, sino que también se va a dar sobre otros pueblos, que es lo que ya habíamos mencionado. Bien, esto va a desencadenar, ¿sí? En un sistema de exterminio. Bien, no tan solo va a quedar en planteamientos ideológicos, bien, sino que se va a llevar a cabo lo que va a caracterizar a la Alemania nazi, ¿sí? Entre otros muchos factores, es el exterminio, ¿sí? Y la esclavitud de millones de personas a lo largo de la guerra. Bien. Ahí se reconocen, ¿sí? Dentro del Holocausto, bien, como dos etapas. Bien, el Holocausto de las balas, ¿sí? El que se desarrolla básicamente durante la primera etapa, bien, de el avance de las tropas alemanas, ¿sí? Hacia el este, bien, que comienza de alguna forma con la invasión de Polonia en 1939 y continúa en 1941, bien, hasta la solución final, básicamente, que es una segunda etapa, bien, que es el del exterminio masivo de los campos de concentración. El holocausto de las balas en realidad se lo conoce así porque este exterminio, ¿sí? Se da por parte, ¿sí? De las tropas alemanas, bien, lo que se conocía como Einsatzgruppen, bien. Avanzaban primero las tropas alemanas y luego por detrás iban estos grupos, estos escuadrones de la muerte, ¿sí? Los cuales buscaban a la población judía, a los gitanos, a todos los opositores, fundamentalmente a los comunistas, bien, los reunían en determinados lugares y los masacraban. Bien. Es una etapa de una masacre que se da mediante este tipo de prácticas, ¿bien? Y en la cual también hay una fuerte participación de la población civil, ¿sí? En ciertos sectores de Lituania, de Ucrania, ¿bien? Y de Polonia incluso, digamos. No tan solo van a ser estos escuadrones de la muerte, ¿bien? Los que van a dedicarse al exterminio, ¿sí? La única función de los Einsatzgruppen era precisamente esa, ¿bien? La solución final, ¿bien? La solución final se va a dar, bien, cuando los jerarcas nazis se reúnan, bien, y planteen, bien, esto es terrible, ¿sí? Esto se da en la conferencia de Wannsee, ¿sí? Sobre la cual se tiene noticias posteriormente, digamos, luego de que los soviéticos toman Berlín, encuentran documentos de la conferencia de Wannsee, bien, a partir de la cual, sí, en 1942 se da una reunión, sí, de los altas jerarcas nazis para ver qué hacen, qué solución le dan al problema judío, entre comillas. Bien. Y ahí me quiero acordar un nombre de una película que es excelente, que habla sobre la solución final,
Ya lo vamos a ver. ¿Bien? Y es terrible lo que se trata ahí, porque supuestamente encuentran un documento mecanografiado, ¿bien? En el cual participan todos los jerarcas nazis, ¿sí? Heydrich, Himmler y Eichmann. Himmler no está, pero Heydrich y Eichmann sí, que van a ser los principales encargados del exterminio, ¿sí? Del montaje de los campos de concentración. Plantean lisa y llanamente la eliminación, ¿sí? Mediante campos de concentración, ¿sí? La eliminación masiva mediante métodos de matanza masiva. Bien, se practican distintas formas hasta que finalmente se consolida el sistema de la matanza mediante la cámara de gas. Ya vamos a hablar de esto. Es terrible el debate que se da porque otros jerarcas nazis dicen, no, a ver, ¿para qué lo vamos a exterminar? Lo hagamos trabajar hasta la muerte. Digamos, es terrible. Hagamos que trabajen de manera esclava, digamos, no hace falta matarlos. Bueno, el debate que se da es terrible, pero la solución final, la solución que se logra finalmente, lo que plantean los jerarcas nazis es el exterminio masivo de los judíos en Europa. Bien. A partir de allí, sí, se montan los campos de exterminio y la matanza mecanizada. Bien, esto también lo desarrolla, bien, Enzo Traverso, ¿sí? La idea de la matanza mecanizada de las fábricas de la muerte, digamos, de fábricas cuyo único propósito, ¿sí? Es el de matar a las personas, digamos, fábricas que no producen nada, bien, y que son muy similares al sistema de matadero, bien, al sistema de matadero de ganado, bien, donde las poblaciones son traídas, las poblaciones judías, o los opositores comunistas, muchísimas otras poblaciones que son encarceladas, son movidas en lo que se conoce como los trenes de la muerte, bien, donde estas poblaciones son sacadas en muchos casos de los guetos que existían previamente o secuestradas en sus lugares de origen donde vivían, bien, en muchos casos con una participación activa de las poblaciones civiles, bien, de los lugares ocupados, bien, mandados en trenes a diversos campos de concentración donde son clasificados, bien, donde se separa a los niños de las mujeres, de los hombres, ¿sí? Se analiza cuáles son aptos para el trabajo y cuáles no, ¿sí? Los que son aptos para el trabajo trabajan hasta la muerte y los que no son aptos para el trabajo son exterminados y asesinados allí mismo, entre ellos todos los niños. ¿Bien? Este es el sistema de campo de concentración, ¿bien? Y la idea de esta matanza maquinal, ¿bien? De los barracones donde se concentra la población, las cámaras de gas donde son asesinados, los hornos donde son cremados, todo un proceso industrial en el cual es terrible, se separan las vestimentas para ser reutilizadas, los anteojos, los implantes de oro, digamos, una deshumanización total, digamos, de las personas, las cuales son prácticamente tratados como ganado que va al matadero, y efectivamente este es el sistema que se aplica. Bien. Y al mismo tiempo, ¿sí? Estos campos de concentración en los alrededores tenían fábricas, ¿sí? Del sector privado, del sector estatal, generalmente dedicadas a la producción armamentística o distintos tipos de productos dedicados a la guerra, ¿sí? En el cual tanto capitalistas privados como capitalistas estatales aprovechaban la mano de obra esclava, ¿sí? de los campos de concentración. Entonces, no era tan solo un sistema de matanza y de exterminio, sino también de esclavización dentro de los campos de concentración, en los cuales no tan solo había población judía, de población eslava, entre comillas, esta idea de los eslavos es sumamente discutible, al igual que obviamente que la idea de raza es totalmente falsa, ¿sí? Los humanos no nos dividimos en razas, ¿sí? Y la idea del darwinismo social tampoco es aplicable, hasta el mismo Darwin lo termina diciendo, digamos. Pero que, donde también había inmensas, muchísimos prisioneros soviéticos, prisioneros franceses, prisioneros británicos, digamos, en los campos de concentración, bien, había personas de distintas nacionalidades reunidas allí y que también eran esclavizadas, bien, y que trabajaban, bien, en estas fábricas. La mejor fuente, y esto es un texto que ustedes tienen tanto en el aula virtual como en el Google Drive, es el testimonio de un sobreviviente italiano que sobrevive a Auschwitz, ¿sí? Que sobrevive al campo de Auschwitz-Birkenau, ¿sí? Que es un inmenso campo de concentración, ahora vamos a ver imágenes, donde no tan solo estaba el sistema de exterminio, sino también la Buna, ¿sí? Toda la fábrica dedicada a la producción de caucho sintético y otras fábricas más, que es el testimonio de Primo Levi. Bien.
Primo Levi ha publicado muchísimos libros sobre su experiencia en los campos de concentración, y el que yo he subido en este caso se llama Si esto es un hombre, ¿sí? Digamos, diciendo como eh, si esto que ha quedado después de esta experiencia tan traumática puede considerarse un hombre. Es como una pregunta que él se hace, bien, eh, y que describe muy bien, bien. Es terrible, es un libro durísimo, pero yo creo que es muy importante leerlo, es muy importante tener en cuenta estas fuentes, bien, es muy importante tener en cuenta estos testimonios, porque una cosa es un desarrollo de una clase teórica y otra es la experiencia de alguien que ha sobrevivido allí. O sea que les recomiendo que lo lean, es excelente. Y también, bueno, voy a subirles más adelante distintas películas que yo creo que reflejan bastante bien la situación de los campos de concentración y exterminio. Bien. Eh, También es sumamente importante, ¿sí?, considerar que hubo un exterminio aliado, desde mi punto de vista. ¿Sí? Si bien la brutalización y el exterminio de estas poblaciones por parte de la Alemania nazi, ¿sí?, no tuvo parangón, digamos, las tropas aliadas no llevaron a cabo este mismo método, ¿sí? El exterminio de población civil, sobre todo en Alemania, por parte de las tropas aliadas, particularmente de los británicos y de los estadounidenses, al igual que las masacres y violaciones llevadas a cabo por las tropas soviéticas a medida que iban avanzando sobre Alemania, también deben tenerse en cuenta, bien, y también son sumamente sangrientas. Bien. El método de bombardeo, arrasar ciudades enteras, bien, como forma de supuestamente ablandar a las posiciones enemigas, el exterminio de cientos de miles, de millones de personas que mueren quemadas vivas o que explotan en pedazos en los bombardeos, tanto en Alemania como en Japón, ¿sí?, debe ser considerado también un crimen de guerra. Es más, McNamara, ¿sí?, un tecnócrata estadounidense que luego va a tener mucho más influencia en la década del 60, pero que participa en el desarrollo de los bombardeos a las poblaciones civiles. Él mismo admite y dice que si nosotros hubiéramos sido los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, en un juicio posterior, en un juicio si el juicio de Nuremberg nosotros hubiéramos estado en el banquillo de los acusados, muy seguramente nos habrían ahorcado por los crímenes que cometimos. Bien. Entonces, es muy importante considerar que tanto de un lado como del otro la guerra fue particularmente brutal. Bien. Estas son fotos, ¿sí?, de la matanza, de la masacre de Babi Yar. ¿Sí? La matanza de Babi Yar, ¿sí?, es la matanza del barranco de Babi Yar. Babi Yar es un lugar en realidad en el campo, ¿sí?, donde Babi Yar está en las cercanías de Kiev, ¿sí?, de la capital de Ucrania, ¿sí?, donde durante lo que se conoce como el Holocausto de las Balas, en 1941, ¿sí?, las tropas de las Einsatzgruppe, las tropas nazis, reúnen a toda la población judía y a los opositores comunistas de Kiev y llevan a cabo una masacre masiva mediante fusilamientos, ¿sí?, en las cuales las poblaciones son fusiladas y caen a este barranco que es tristemente famoso, bien, en la cual en 1 o 2 días, ¿sí?, se fusilan aproximadamente entre 30.000 y 40.000 personas, ¿sí?, hombres, mujeres y niños. Bien. Vemos toda esta documentación surge por una suerte también de perversión de las mismas tropas de las SS, de los Einsatzgruppen, ¿sí?, los cuales hacían una suerte de concursos de fotografía, ¿sí?, para retratar a las víctimas. Bien. Acá estamos viendo, ¿sí?, a las mujeres, todas las mujeres las cuales eran desnudadas, ¿bien?, haciendo fila y esperando, ¿sí?, para ser fusiladas por las tropas alemanas. ¿Bien? Acá estamos viendo, ¿sí?, el barranco, ¿sí?, donde están todos los cadáveres, las mujeres que están a punto de ser fusiladas. Acá estamos viendo los fusilamientos mientras se llevan a cabo. Bien. Y esta foto que es terrible, ¿sí?, que es de un hombre protegiendo a su hijo o a su hija, bien, a punto de ser fusilado. Bien. Y todas estas fotos fueron sacadas por las mismas tropas nazis, bien, las cuales veían
con placer macabro y perverso la que estaban llevando a cabo. Bien, esto retrata el holocausto de las balas. Estas son fotos de los hornos de los campos de concentración. Bien, estas son las fosas donde eran, en muchos casos, tirados los cadáveres. Bien, en algunos casos eran incinerados, en otros casos eran tirados en fosos. Bien, estas son fotos de campos de concentración. Bien, esta es una foto aérea de Auschwitz. Fíjense, es prácticamente una pequeña ciudad. Bien, acá se ve la zona industrial, los barracones. Bien, se calcula que prácticamente de los 6 millones de judíos que se calcula que murieron exterminados en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente 2 millones y medio, 3 millones murieron en Auschwitz. ¿Sí? Estas son fotos de los barracones. ¿Sí? Estas son fotos de los sobrevivientes, bien, prácticamente hambreados. Muchos morían trabajando, morían directamente de inanición y de hambre en los campos de concentración. Bien. También es importante mostrar resultados de los bombardeos. Bien. Esta no me acuerdo. Esta no me acuerdo si es una foto de Colonia o de Dresde, luego de un bombardeo aliado, ¿sí? En el cual los aviones aliados bombardean con bombas de fósforo ambas ciudades, ¿sí? Y ya no directamente sobre blancos militares, sino que bombardean las ciudades, digamos, bombardean a la población civil. Prácticamente no va a quedar ninguna ciudad, salvo en Alemania y en Japón, que no sea bombardeada por los aliados. Por ejemplo, durante el bombardeo de Dresde, en el cual se utilizan bombas de fósforo, ¿sí? En un solo bombardeo nocturno se calcula que murieron, y en una sola jornada, aproximadamente 120.000 personas, las cuales fueron quemadas vivas durante el bombardeo. ¿Sí? Estas son imágenes de cómo quedan las ciudades luego de los bombardeos masivos, ¿sí? Donde la población civil es el objetivo. ¿Sí? Y esta es una foto de Nagasaki o de Hiroshima, no recuerdo, que lo tenemos mejor, ¿sí? Y de la utilización de las bombas nucleares. Bien, esta creo que es una foto de Hiroshima luego de que explota la bomba atómica, ¿sí? En esta ciudad. Cabe destacar que hubo, antes de la utilización de la bomba atómica, ¿sí? Muchísimas ciudades, entre ellas Hiroshima, Nagasaki, particularmente Tokio, ¿sí? Fueron arrasadas por bombardeos, ¿sí? Y con bombas incendiarias, donde murieron cientos de miles de personas. Bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo creo que la Segunda Guerra, más allá del enfrentamiento bélico o de esta cronología que suele hacerse del enfrentamiento de las tropas, es un punto de inflexión en la crueldad humana y en la brutalidad humana. ¿Sí? Un punto de inflexión, digamos, en el cual se ha llegado a un nivel de brutalización y de desprecio total por la vida humana, que marca también de alguna forma un antes y un después en la historia de la humanidad. Bien. Y si bien no podemos decir que luego de esto, tanto vencedores como vencidos, sobre todo vencedores, ¿sí? No hayan tenido prácticas crueles, ¿sí? Y guerras por momentos que parecían de auténtico exterminio, ¿sí? Nunca se logró, ¿sí? O por lo menos hasta ahora, no se ha repetido, ¿sí? En particular la historia de los campos de exterminio y de la SOA, ¿sí? O no se ha dado afortunadamente una nueva guerra con estas características. Bien, se calcula que no se sabe exactamente, algunos hablan de que murieron 50 millones de personas, otros hablan de muchos más. ¿Sí? Es muy difícil datar cuantitativamente la cantidad de muertos, porque muchas veces las ciudades desaparecen los registros de las personas, desaparecen las familias enteras, digamos. Entonces la cantidad de muertos, eh, lo cual, digamos, obviamente algunos dicen, bueno, que haya muerto 1.050.000, bueno, habla de la brutalidad, sí, pero bueno, 1.000.000 de personas no es un número pequeño, digamos. Entonces, la mortandad y particularmente, no la mortandad, digamos, el asesinato de millones de personas y particularmente de población civil, fue particularmente marcado durante este periodo. Bien, entonces, a mí me interesaba analizar, digamos, cómo estos extremos, bien,
como el extremismo de estas potencias y la brutalidad, digamos, y la incapacidad de razonamiento y la incapacidad de entendimiento y la incapacidad de negociación por parte de estos actores involucrados y la derrota final total y el aplastamiento y la masacre del enemigo, tuvo estas consecuencias que yo creo que son sumamente importantes y que es algo, las consecuencias humanas de la guerra deben ser tenidas en cuenta como uno de los factores principales. Bueno, la clase se ha hecho realmente muy larga, o sea que vamos a dejarla aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, nos encontramos por los medios habituales y nos vemos la próxima clase.